Bienvenidos a todos una vez más a este podcast, Entre Líneas Podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, que nos han visto durante todos estos días. Andrés, un gusto estar acá una vez más con usted. William, totalmente feliz y agradecido otra vez por estar en un capítulo más al lado suyo, aquí en Entre Líneas Podcast, y esta vez eso es un privilegio. Y esta vez con un invitado bastante especial, un actor relevante en la política de la ciudad. Hoy tenemos a un biólogo de profesión. Él ha sido diputado por el departamento del Tolima. También ha liderado procesos ambientales. Tiene una maestría espectacular en territorio, conflicto y cultura. Hoy estamos con Renzo. Renzo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. William, muchas gracias a ti, Andrés, y bueno, a todos los amigos que están en Entre Líneas Podcast. Oiga, para empezar un poquito la entrevista, ¿quién es Renzo? ¿Quién es Renzo García? ¿Qué le gusta? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo apasiona? Pues William, digamos que soy una persona que nació en un barrio popular. Yo nací en un barrio llamado Alaska, seguramente algunos de ustedes los conocen. En ese barrio desarrollé la mayor parte de mi vida, viví como hasta los 35 años. Soy hijo de una madre cabeza de familia que ayudó a sacar adelante a 8 hijos varones a punta de trabajo, de dedicación, y nos enseñó que para poder salir adelante hay que trabajar y estudiar. Y pues terminé estudiando biología en la Universidad del Tolima. Allí fui representante estudiantil de la Facultad de Ciencias, de la Reforma Universitaria. Ayudamos a gestar la proyección social de la universidad. Cuando estábamos en la universidad llevaba cerca de 55 años y no tenía el eje misional de la proyección social. Ustedes saben que los subsistemas del conocimiento son 3, ¿no? La docencia, la investigación y la proyección social. La universidad no tenía. Nosotros le propusimos a la administración del momento, en cabeza de Ramón Rivera, que avanzáramos hacia esa tarea, pues un poco de ligar cómo la docencia, la investigación tienen que ayudarnos a resolver los problemas territoriales, las conflictividades socioambientales, y logramos montar esa. Y también hicimos una cosa que no me gusta cobrar, pero es bueno, porque en ese ejercicio de la política nosotros hemos dicho que nos toca hablar con las acciones. Hoy la ciudadanía no cree en ningún político y casi que en nadie, pero eso es justamente lo que han hecho los políticos tradicionales, sacarnos de esa dimensión para que no haya competencia y ellos puedan, digamos, seguir mandando a sus anchas. Nosotros logramos hace cerca de 20 años, con un amigo que se llama Juan Carlos Portela, que lamentablemente ya murió, con la Vicerrectoría de Desarrollo Humano en cabeza de Fabio Sandoval, cogimos el restaurante de la Universidad del Tolima, que estaba tercerizado, privatizado, y convencimos al rector de que ese restaurante lo podía manejar directamente la universidad, porque si es un negocio, pues, y hay unas utilidades, pues tratáramos de que esas utilidades se quedaran en la universidad y nos permitieran a aumentar el cupo, digamos, de desayunos, almuerzos, comidas. Creo que no sé cuánto valdrá hoy el almuerzo. En mis tiempos estaban 800 pesos. 850 pesos. 850. Sí. Desde nuestra época estaban 850 y la pelea es esa. Un poco en una perspectiva del bienestar universitario, trabajamos eso. Eso le da garantías a los pelados, por ejemplo, que no tenemos cómo devolvernos a nuestra casa, pues comer en la universidad, y con eso tener condiciones ideales para poder seguir estudiando. También creamos el Observatorio Ambiental de la Universidad del Tolima, que lamentablemente por el sectarismo que hoy también hay en la universidad, pues lo dejaron acabar. Creo que eso era una iniciativa muy poderosa que no entiendo por qué dejaron romper. Y pues también he sido cofundador del Comité Ambiental, de la Red de Comités Ambientales del Tolima. Ayudamos también a gestar el Movimiento Nacional Ambiental, y el año pasado estuvimos liderando todo el tema de movilización y participación de la COP16, que creo que es el evento más importante que ha hecho Colombia en toda su historia, hablándole al mundo y además aprovechando que somos el territorio planetario con la mayor biodiversidad de metro cuadrado. Entonces creo que ahí hay posibilidad de huir. Renzo, una pregunta a propósito de toda esta trayectoria política, social, ambiental. ¿Cómo podemos leer a esas profesiones, esas personas que se dedican o que saben de algo totalmente contrario, creería yo, puede ser desde desconocimiento, a lo político, a lo social? ¿Cómo un biólogo termina siendo un actor político? Bueno, digamos que yo parto, Andrés, de la idea de que la dimensión política es
una realidad que está en todos los seres humanos por ser seres sociales. En la medida en que nosotros compartimos con otras personas, en esa interrelación estamos generando una acción política. Es decir, la toma de decisiones, desde por ejemplo usted se pone de acuerdo con sus hijos, con su familia, con su esposa, de qué quieren, ahí hay una decisión, ¿sí? Y esas decisiones son tomas de poder, que es lo que hemos dicho un poco nosotros, que para que esta sociedad cambie, la ciudadanía toda tiene que meterse al mundo de la política. No podemos permitir que sean los políticos profesionales, los políticos que no hacen absolutamente nada más, que además viven a costillas pues de la desgracia de la gente, los que sigan tomando las decisiones. Por ejemplo, para dar, digamos, un elemento muy particular que nos sirva como referente, si estamos hablando de la movilidad de Ibagué, esa decisión ustedes creen que la debe tomar solamente el secretario de movilidad y el alcalde, o la deberían tomar los taxistas, los amigos que manejan buseta, las empresas y la ciudadanía. Y la gente que coge bus también. Los que cogemos bus también, o sea, yo también cojo taxi, bus, a veces me pido un Uber también, o sea, toda esa lógica no la podemos desconocer. Es decir, las decisiones no pueden estar solamente en unas pocas personas. Necesitamos que las decisiones y la política estén en manos de todos, y sobre todo hacer que la política se vuelva la ciencia del ejemplo. Es decir, que demostremos que somos buenos, que si nos eligen para algo, tenemos que ser los mejores. Y yo les digo, y además lo cobro porque es la única posibilidad para demostrar que eso puede ser distinto, sin creer que somos pues algo diferente. Pero la realidad es, cuando estuve de diputado, era diputado de oposición, pero logramos tener el mayor número de ordenanzas aprobadas de la Duma departamental entre los 15 diputados que tiene el departamento del Tolima. Logramos gestar el mayor número de debates de control político y proposiciones, que es lo que hace un diputado. Es decir, estamos demostrando que es con la acción, que es con la práctica, que es en lo concreto, que eso puede avanzar, y eso es lo que hoy tenemos que cambiar. Así que por eso termina Renzo García un poco metido en este mundo de la política, pero la realidad también fue que nosotros arrancamos ayudando a una pelea que era tratar de sacar a Anglo Gol Ashanti, hablando hace cerca de 15 años, un poquito más, y nosotros en ese momento hacíamos unos pactos de vida. Es decir, hacíamos unos compromisos en donde buscábamos todos los candidatos a alcaldía, gobernación, asamblea, consejos, cámaras, senados, y entre los puntos, por ejemplo, estaba que no le recibieran plata a la multinacional, que ayudaran a fortalecer la consulta popular. Recordemos que el Tolima es territorio de consultas populares. Piedras, la primera de origen antiminero, 28 de julio de 2013, y Cajamarca, 26 de marzo del 2017, y en ese compromiso les decíamos a los políticos: vengan, ayúdenos, defendamos el agua, la vida, el territorio, el derecho colectivo al ambiente sano. Pero veíamos que cuando estos políticos llegaban al poder, pues olvidaban de esos compromisos, razón por la cual nosotros avanzamos en una teoría que maneja una profe académica que se llama Isabel Rauber, y es que los movimientos sociales también tienen que ser al mismo tiempo movimientos políticos. Es decir, no nos podemos quedar solamente en el tema de la reivindicación de lo que no nos gusta socialmente, sino que ojalá tenemos que llegar a los escenarios de toma de poder. Esa es más o menos la idea. Renzo, ¿qué tan verde es la política local y cuáles son los retos que han tenido los verdes acá en este contexto? Pues William, digamos que Ibagué y el Tolima están pésimamente en términos ambientales. Tenemos un departamento y una ciudad maravillosa, entonces una ciudad que tiene una riqueza hídrica única en el país. Tenemos además un acuífero que hoy lamentablemente, por problemas de ruptura de alcantarillado, de mal tratamiento de aguas residuales, la amenaza petrolera, el relleno sanitario, pues lo pueden estar contaminando. Y vemos que hay una administración que no le interesa, digamos, el tema ambiental. Aquí estamos viendo incluso cómo en la ciudad talaron unos samanes centenarios históricos. Que nadie dijo absolutamente nada, que fue autorizado por Cortolima, y eso un poco para favorecer un proyecto económico de tratar de hacer una mega obra en ese sitio. Y lo que decimos nosotros es que lamentablemente eso no funciona bien, porque Ibagué y el Tolima tendrán un potencial gigantesco, William y Andrés, en términos, digamos, de su riqueza, en términos paisajísticos, de biodiversidad, de agua, de bosques, de montañas. El Tolima es el departamento con el mayor número de montañas glaciares, y lamentablemente no lo estamos aprovechando. Y eso, si se ligara, por ejemplo, a temas como el turismo comunitario de naturaleza, el científico, el de aventura, creo que ahí habría muchas posibilidades, y creo que
estos medios de comunicación que ustedes están un poco implementando deberían también ayudarnos a eso, a que haya conciencia ambiental, pero también que conozcamos el territorio. Nosotros, por ejemplo, estamos en esa zona de la ciudad y la gente debería saber, por ejemplo, a qué cuenca está vinculada su casa, ¿sí? En términos de la geografía, de la realidad ambiental, pero lamentablemente eso no se enseña en los colegios y un poco la tarea nuestra pues, es mirar cómo eso puede cambiar. Renzo, bueno, pasando un poco de lo verde ambiental a lo verde político, al partido por el cual todavía está militando. Si no sí, yo fui presidente del Verde hasta el año pasado. Ok. Renuncié porque me fui a asumir la responsabilidad de la COP16. Sí. Y ahí teníamos una meta gigantesca, esa era una oportunidad única. Y entonces uno tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Pasé mi carta de renuncia y logramos hacer cosas bacanas porque creo que cuando uno está en esos cargos uno tiene que exigirse al máximo, Andrés. Nosotros teníamos que hacer 30 eventos nomás, previos y durante la COP. Y la responsabilidad mía era un poco tratar de integrar los pueblos indígenas, afrodescendientes, el campesinado, los jóvenes, las mujeres y los gobiernos subnacionales que eran, digamos, como los compromisos que hay con Naciones Unidas. Eso lo hicimos, pero también vinculamos juntas de acción comunal, empresarios, trabajamos con múltiples sectores sociales y territoriales de este país y en lugar de hacer 30 eventos, hicimos 150 eventos previos porque necesitamos que la gente llegara con el conocimiento de que es una COP16. Sí, ¿para qué sirve? Porque la gente no tenía ni idea. Segundo, en medio de ese proceso nos vinculamos a la actividad que lideraba el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que era la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad, y durante la COP hicimos cerca de 1.200 eventos académicos que nos permitió romper también con muchas expectativas la meta que teníamos de 150.000 personas visitando nuestra zona verde, que era la primera zona verde del mundo en una COP de biodiversidad, y terminamos con 1.050.000 personas visitando esta zona verde, y creo que eso le da un lugar muy poderoso a Colombia, sobre todo además porque nosotros tenemos un potencial gigantesco. Y otro datico ahí que creo que puede servir, yo conozco un amigo que salió de la Universidad del Tolima, que tiene una empresa de avistamiento de aves. Él tiene sedes aquí en Colombia, pero ya también tiene sedes en Inglaterra, en el Reino Unido. Cobran porque una persona venga que dura una semana para que venga a ver 10 especies de aves, ¿sí? Que son aves endémicas, únicas, con ciertas características, están cobrando cerca de 50 millones de pesos. Y esos turistas pues no están pensando en llegar al hotel estelar, no están pensando irse para... No, están pensando irse para el campo, ojalá que lo reciba un campesino con unas buenas condiciones en términos de hospedaje, en términos de alimentación, en términos de los baños y demás. Ellos están pendientes de ver un pájaro, de ver una especie de ave. Y estamos hablando que Colombia hoy es el país del mundo con el mayor número de aves del planeta. Hace pocos días se clasificó el ave número 1999. Colombia tiene como el 20% de las aves del planeta y tan solo tenemos el 0.7% del área continental, pero en esa área albergamos el 10% de toda la biodiversidad. Es decir, ahí es donde está la riqueza nuestra. Por eso nosotros le decíamos a la gente de Anglogol, vengan, la riqueza no está en la minería, no está en el petróleo, no está en el subsuelo. La riqueza nuestra está justamente en la superficie, en la biodiversidad de los suelos, en el paisaje, en la cultura, en el agua, en el talento humano. Y eso es un poco lo que discutíamos con el gobierno nacional y por eso todo el empeño, y además lo logramos, de derrotar la Colosa. Eso es algo muy simbólico que además logró que el Tolima, que Ibagué, que Cajamarca, fundamentalmente con piedras, se volvieran referentes internacionales de luchas de defensa territorial y sobre todo porque lo hicimos de una manera académica, festiva, alegre, pacífica y eso ha ayudado a que otros movimientos de defensa territorial del mundo pues también estén pendientes de esa experiencia. Renzo, y a propósito de la pregunta del verde, volvamos ahí, toquemos ese tema. ¿Qué piensa usted del Partido Verde a nivel nacional y a nivel local? Porque es que hemos visto, hemos escuchado, o por ahí chismes, que hay uno que otro personaje que está muy cerca a la derecha, que está muy cerca al sector tradicional y son parte del Partido Alianza Verde. Y también vemos personajes tal vez como usted, como otras personalidades más locales
que son muy alternativos, progresistas, ambientalistas. Entonces, ¿por qué esas aristas tan lejanas dentro del mismo partido Alianza Verde? Pues digamos que hasta en el pacto histórico hay esas realidades de gente que es incoherente en la política. La responsabilidad nuestra está, por ejemplo, de que nuestros ejercicios sean lo más coherente posible. Es decir, si yo digo que soy progresista, demócrata, pues en la práctica tengo que tener correspondencia con sus ideas. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la profe Marta, que creo que ha hecho un ejercicio valiosísimo en la Cámara de Representantes, que demuestra que podemos tener representantes dignos, disciplinados, trabajadores. Tenemos en el municipio de Ibagué a Andrés Zambrano, que también ha hecho un excelente ejercicio de control político, de coherencia, de trabajo con las juventudes, entre otros. Y pues nosotros ya lo demostramos en la Duma departamental, y por eso estamos también insistiendo en que queremos ir al tema de la Cámara de Representantes. Pero yo también un poco soy de realidades, yo no soy tanto de partidos, Andrés, y eso también me genera dificultades con algunos amigos que creen que lo que uno tiene que hacer es construir un partido. Para mí la palabra partido significa separados, ¿sí? Yo quiero más una cosa como de integrados, creo más en una perspectiva de bloque alternativo de poder. Hoy el gobierno nacional y el sector progresista está tratando de crear un partido único que sea capaz de unificar todas esas fuerzas. Yo les dije a algunos amigos del Verde que estaba contemplando, ¿sí?, esa posibilidad de ver qué pasa, ¿sí? Porque creo que los momentos históricos requieren de definiciones también prácticas. ¿Sí? El país hace un esfuerzo en lo nacional para articularse en un partido único. Creo que la mayoría de sectores progresistas deberíamos meternos en ese escenario. Me cuestiona mucho, por ejemplo, el papel de personas como Katy Jubinado, Catherine Miranda, el mismo JP, hoy el expresidente del Congreso, Iván Name, y entre otros. Creo que eso no es coherente, y el partido, por ejemplo, ahí cometió un error garrafal, un error que no se puede cometer en un partido que levantó las banderas anticorrupción. Y es que si hay personajes, por ejemplo, como Iván Name, que acaban de vincularlo a procesos de corrupción, pues de entrada el partido lo que tiene que hacer es sacarlos del escenario, para que no tengan un poco hoy la posibilidad de buscar ese respaldo político, porque en definitiva nosotros lo que tenemos que demostrar es que estamos ligados con nuestras ideas, y que nos toca seguir dando peleas muy fuertes en términos de la lucha contra la corrupción que tiene hoy acabado este país, que se roba la dignidad y la esperanza de la gente. Entonces, un poco esa es como la respuesta, Andrés. Estoy mirándola. Hoy sigo siendo militante de la Alianza Verde, ya no hago parte del equipo directivo a nivel departamental, y expectante a ver cómo va avanzando el tema. He hablado con muchísimos amigos. Es más, aquí en la región tengo un diálogo muy fraterno, creo que de muchas confianzas, en lo que hemos consolidado con el Frente Amplio, que no solamente son partidos alternativos del pacto histórico, de unitarios, de la Alianza Verde, sino también los movimientos sociales, porque yo creo que la política tiene que, en definitiva, ser con la gente, o sea, no tiene ningún sentido. Y por eso el movimiento social para mí es determinante, es protagonista, y por eso es que nosotros hoy seguimos impulsando el Comité Ambiental en Defensa de la Vida y la red de comités ambientales del Tolima. Renzo, metámonos un tema coyuntural para la ciudad, y que está relacionada precisamente con la marcha carnaval en términos simbólicos, políticos. ¿Qué significa para usted la marcha carnaval? Un poco de esa historia, de lo que ha llevado, de lo que representa la marcha carnaval por una parte, y por otra parte también desde la academia crítica se cuestiona mucho el papel que está teniendo actualmente la marcha carnaval, como si estuviera un poco despolitizada, como si hubiera perdido un poco el rumbo de la esencia de lo que significa en términos ambientales. Se habla mucho de la contaminación que genera la marcha misma, del desentendimiento con las que algunas personas, por supuesto que no todas, asisten a la marcha desde el desconocimiento, realizando unas prácticas que no corresponden a la defensa del territorio, del agua, de la vida en general. Cuéntenos un poquito de ese tema. Bueno, William, decir que la marcha es uno de los mayores referentes de movilización pacífica, no violenta, artística, lúdica, cultural, que cuando nos pensamos el desarrollo de esta movilización,
pues teníamos un epicentro de lucha muy fuerte. Es decir, Anglo-Gol Ashanti estaba aquí en el Tolima y tenía cooptado a todo el mundo. Aquí estamos hablando de todos los políticos, porque en ese momento se iba referenciando años 2008, 2009 hasta el 2014. La mayoría de políticos de ese departamento, todos le cargaban ladrillos a Anglo-Gol Ashanti. Es más, la defendían. Decían que ese era el proyecto que iba a salvar el territorio. El gobernador del momento, Óscar Barreto, decía que esa era la panacea pues para este territorio y departamento. Anglo-Gol había también cooptado la mayoría de medios de comunicación. Sí. Además, sin ningún criterio editorial, lo que hacían los medios de comunicación era que reproducían tal cual lo que Anglo-Gol les mandaba, y eso salía en todos, bueno, en la mayoría de medios de comunicación, porque también no podemos desconocer que hay medios que mantienen, digamos, su independencia editorial y su objetividad y su responsabilidad también en la información, pero la mayoría de medios lo que hicieron fue cambiar la información por propaganda. Y también vimos como el Deportes Tolima, el Festival Folclórico, el Conservatorio, la Cámara de Comercio, FENALCO, la Universidad del Tolima, si no es por el movimiento estudiantil en su momento, y también Jaime Tocora, que estaba de representante de los estudiantes del Consejo Superior, pues nos meten hasta la universidad a apoyar este proyecto. Y la alternativa nuestra fue mostrar que con la movilización podíamos detenerlos. Anglo-Gol decía que eran 4 gatos, literalmente, ahí, y ustedes lo pueden buscar por los medios de comunicación, que son 4 gatos los que se oponen, digamos, a la colosa. Y lo que demostramos arrancando la marcha carnaval, pues es que esos 4 gatos se volvieron miles y miles de personas en las calles, un poco en ese escenario de defensa territorial y de buscar la salida inmediata de este proyecto. Esas marchas carnaval arrancaron en el año 2011. La gente cree que la marcha carnaval todo el año era solamente una marcha. 2011 y 2012 teníamos marcha carnaval alrededor del 5 de junio, que es el Día Internacional del Ambiente, y en octubre alrededor de Ibagué, como conmemoración de la fundación del territorio. Pero estábamos muy agotados, esas marchas nos cuestan muchísimo, nosotros no tenemos quien nos financie. Es más, el Comité Ambiental hoy no tiene personería jurídica, porque nos hemos dado unas peleas muy fuertes en donde hay gente que dice, no, es que ustedes tienen que tener una formalidad en Cámara de Comercio, porque sin Cámara de Comercio no les pueden apoyar, y en la realidad no les han podido apoyar porque no tenemos esa formalidad. Pero también creemos que ahí está el movimiento social, que no se puede institucionalizar. El movimiento social tiene unas dinámicas propias, esas dinámicas incluso nos sirvieron para que nosotros no nos empapelaran, a nosotros nos amenazaron. Yo trabajé en la Universidad del Tolima en su momento, cuando Óscar Barreto vuelve a ser gobernador y llegan las nuevas administraciones de la universidad, sacan a mucha gente de la universidad, se persigue, a nosotros nos ofrecieron incluso $1 millón porque nos quedáramos quietos y no hiciéramos nada, y creo que la marcha carnaval se volvió en un símbolo de que esa movilización puede ser distinta, porque también lo que veíamos nosotros en su momento es que salíamos con toda la indignación, con toda la crítica, pero nos dejábamos provocar fácilmente por la policía, y entonces salíamos con una consigna, terminábamos tropeleando con la policía, detenían a algunos estudiantes, y al otro día entonces la consigna no era, por ejemplo, que no queremos al Anglo-Gol, ¿sí?, sino que era liberen al compañero que está detenido. Entonces nosotros dijimos, venga, aquí hay que hacer unos cambios. Nosotros, por ejemplo, entendemos que hay que hacer el máximo de esfuerzos para que las luchas sociales tengan ese principio de la no violencia. O sea, los espirales de violencia hay que combatirlos, como dice Johan Galton, en todos los escenarios, desde lo simbólico a lo estructural y demás, y creo que eso es parte de lo que hizo la marcha carnaval. Logramos con esa marcha, incluso en algún momento, movilizar cerca de unas 12, 15 ciudades capitales, unos 50 municipios del país, e hicimos cerca de 20 plantones internacionales, donde habían en las embajadas de Colombia amigos, por ejemplo, que estaban en Berlín, que estaban en Francia, que estaban en Estados Unidos, y nos ayudaron con ese movimiento. Una campaña que se llamó 1000 fotos contra la colosa, que estaba articulada a la movilización, y era que personas de todo el mundo, de cualquier nacionalidad, un poco entendiendo que ese problema lo ambiental es un problema de orden planetario. Y yo reconozco que la marcha carnaval hoy tiene dificultades, ¿sí? Incluso pues la gente hoy, hay muchachos que desconocen que se ganó una pelea como la del Anglo-Gol. O sea, es que ya han pasado cerca de 8 años
Entonces la gente cree que eso nunca existió, porque también nos falta un poco recuperar la memoria histórica, la lógica del proceso, pero creo que hay, digamos, escenarios que nos toca trabajar más. A nosotros, por ejemplo, todo el tiempo lo que hacen los sectores mineros, extractivistas, de derecha, es decir, es que esa marcha carnaval es solamente una fuma de marihuana todo el tiempo, y lo que nosotros decimos, vengan, y es que ese es un problema de la marcha carnaval, o esa es una realidad del momento histórico que estamos viviendo, porque yo, por ejemplo, voy al estadio y también huelo marihuana. Va uno y pasa por la Sexta Brigada y demás, y la gente está consumiendo marihuana. Es decir, el problema es la marcha en la universidad, en la calle. O sea, ¿cuál es el problema? ¿La marcha o realmente que nos toca dar un debate frente al tema? Que incluso hay que mirar cómo hablamos hasta con los pelados que hoy hasta promueven hasta una especie de legalización de este tema para que no esté en el mundo de la criminalidad, para que no esté en el mundo de las mafias y para que esto incluso pueda entrar hasta en una lógica de la salud pública. El satanizar, el esconder, el rechazar, creo que no es la salida. Creo que eso es un debate, eso no es una discusión fácil, pero creo que es un debate que esta sociedad debe. Estados Unidos, que mucha la gente lo ve como un referente, en Estados Unidos ya hay muchos estados en donde la marihuana está legalizada, y eso ha permitido incluso que con los impuestos, con la riqueza que eso genera, se pueda, digamos, fortalecer procesos de salud pública, pero también de educación, de cultura, entre otros, porque la gente consume, porque puede ser una decisión propia, pero también gente porque no tienen una muy buena, digamos, formación, porque no tienen un carácter, porque les hace falta acompañamiento, porque las familias también están destruidas. Es decir, aquí hay un debate profundo que creo que hay que darlo, pero William, el tema del consumo no es solamente de la marcha. Hemos también, por ejemplo, hablado con los amigos. Nosotros, por ejemplo, no repartimos agua porque no estamos de acuerdo en la mercantilización del agua, sobre todo en territorios de una riqueza inmensa en términos hídricos. Esto tiene que tener otras perspectivas. En el manejo de las basuras, lo que le decimos a la gente es, vengan, yo por ejemplo, desde que estoy en la universidad, porque anteriormente le faltaba a uno esos principios, pero desde que estoy en la universidad, mis hijos hoy, por ejemplo, se comen un dulce y cualquier cosa y guardan, digamos, la envoltura en su bolsillo y no pasa absolutamente nada, y cuando llegamos a la casa lo hacemos, porque es desde las pequeñas cosas también que podemos cambiar esta sociedad. Pues la marcha sigue teniendo ese elemento de lo lúdico, lo cultural. Esperamos que vuelva a recuperar esa esencia. Cambiamos la hora, porque también un poco la hora que tenemos en la tarde es una hora que promueve más, digamos, como se llama, carnaval. Pues no podemos negar que se pensó, es para la alegría, para la fiesta, que no puede ser jamás negativa, pero se nos está desbordando en muchas cosas. Incluso pues hay profes que decían, no, ya no traigo los estudiantes. Entonces, en eso lo que estamos tratando de recuperar es la lógica del proceso formativo, educativo, y que la marcha sea un elemento de expresión ciudadana, que no es además solamente el comité ambiental. Nosotros como comité ambiental ayudamos a convocarla, pero la marcha carnaval es un proceso de movilización de la ciudadanía ibaguereña, tolimense, del ambientalismo, desde todas sus expresiones, y creo que esa es la tarea, no solamente nuestra, quería que también nos pueden ayudar. Hoy estamos hablando con los amigos que incluso tenían algunas críticas, les dijimos, bueno, bien, bienvenidas las críticas, porque obviamente cuando usted hace se equivoca, pero ¿cuál es el problema? Y nos hemos sentado y ya estamos un poco recomponiendo en términos de fortalecer más la expresión de la dimensión estética, del arte, de la cultura, de la fiesta sana que debe tener ese proceso. Puedo hacer una pregunta ahí. Bueno, entonces, a propósito de la marcha, yo he visto que la asistencia es de gente, hay mucha asistencia de gente menor, un promedio de adolescentes de 14 a 18 años que uno ve que se toman muy a pecho lo de carnaval, muchas veces desde el desconocimiento de cuál es la esencia de esta marcha. ¿Usted cómo le define a esa población que tal vez está un poco más alejada de la academia, que no entiende tanto estos referentes históricos? ¿Usted cómo les define a ellos qué es la marcha carnaval y para qué sirve? A propósito de que este año tal vez pueda asistir gente un poco más informada, tal vez. Bueno, Andrés, digamos que nosotros lo que hacemos cuando vamos a los colegios es dar, digamos, una capacitación previa del por qué nos movilizamos.
Si usted mira, digamos, los volantes que repartimos y la publicidad que movemos por redes sociales, no solamente está el afiche que tiene la hora de salida y todo el tema, digamos, iconográfico que hay dentro del proceso, sino también al revés, en el retiro está el tema de las razones del por qué nos movilizamos. Hoy tenemos 10 razones del por qué movilizarnos, en donde incluso estamos respaldando el tema de la consulta popular que lamentablemente el Senado de la República y la Comisión Séptima del Senado desconoció, porque somos unos convencidos de que es necesario profundizar la democracia. Si la gente no es arte y parte de la toma de decisiones, pues esto no va a tener ninguna posibilidad de cambio. Y con los jóvenes, lo que queremos es que los jóvenes sean, digamos, los protagonistas también de ese escenario de transformación. Pues los muchachos de 14, 18, un poco de más añitos, pues también fueron los que permitieron en ese país el estallido social. ¿Sí? A muchos de ellos les sacaron los ojos, aquí mataron a Santiago Murillo. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que tenemos una sociedad que no piensa en las nuevas generaciones, que no le da oportunidades a los jóvenes, y creo que lo que tenemos que hacer es mirar cómo creamos mucho más escenarios, espacios, procesos en donde los jóvenes entiendan que son el presente y el futuro. Es decir, unos jóvenes bien articulados, comprometidos, son los que pueden generar el cambio de esta sociedad, y esto es algo que tenemos hoy que trabajar. Por eso para nosotros el movimiento juvenil es la mayor esperanza que tenemos en términos de nuestras acciones, porque ellos son la posibilidad de, incluso de permanencia de las acciones, propósitos que tenemos desde el movimiento ambiental. Entonces, hacemos la tarea, vamos a los colegios. Es más, pues si sale de... ¿Cuándo publicamos? Sí, 8 días. Muy cerca antes de la... Bueno, entonces, profes, muchachos, si ustedes quieren invitarnos a hacer, digamos, la capacitación, estamos con toda la voluntad. El 3 de junio vamos a hacer un recorrido salón a salón en las 3 jornadas del SENA, para que la gente conozca los argumentos de esa movilización de la 16ª Marcha Carnaval, y si hay algún colegio que quiera vincularse, cuenten con nosotros, que ahí estamos con toda la disposición. La sede del Comité Ambiental queda en la carrera cuarta, estadio número 3945, y en ese espacio podemos coordinar las visitas, el acompañamiento, las capacitaciones, y también decir que tenemos un diplomado de formación ambiental gratuito. Ese diplomado este año cumple 12 años, hemos capacitado de manera gratuita, yo creo que por ahí unas 18.000 personas, y eso nos da la posibilidad de que la gente entienda que nos toca crecer en lo ético, en lo intelectual y en lo espiritual, para que nuestras acciones realmente tengan una mejor posibilidad de transformación. Bien, muy bien. Muchas veces, pues sí, claro, es la importancia de no satanizar ni demonizar, por supuesto, una movilización social que tiene un contexto histórico bastante potente, y que por supuesto que muchas veces se trata de dibujar con discursos políticos, ¿no? Pero pues también que hay que volver a esas bases y a ese criterio, hacer una autoevaluación, retomar un poco el sentido, generar espacios de pedagogía social que involucren a la población realmente en el elemento esencial de la movilización. Muchas veces buscamos culpables, ¿no? Entonces nos estrellamos contra Renzo, contra el comité, y culpamos de cosas así, de lo que está pasando más bien, pero pues acá tenemos a Renzo, que es una figura importante, y que ha acompañado precisamente todo lo que tiene que ver no solo con la marcha carnaval, sino con procesos ambientales. Renzo, finalmente, ¿qué viene para Renzo García en los próximos años, en los próximos meses? ¿Cuál es el proyecto Renzo García? Pues William, seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida. Yo también creo que tenemos una esencia, hemos también logrado posicionar escenarios de defensa territorial, de construcción ambiental. En eso vamos a seguir, pero creemos que nos toca meternos con más fuerza al mundo de la política electoral. Insisto en que esto no se lo podemos dejar a los políticos tradicionales, que además gastan miles o cientos de millones de pesos para hacerse elegir, y en esa lógica, si usted hace una inversión, tiene que llegar a recuperarla. Por eso decimos que el que paga por llegar, llega justamente a robar, y es ahí en donde está el germen de la corrupción. Si cambiáramos la lógica de la política
y entendiéramos que llegamos es allá por el respaldo que nos da la ciudadanía, esto puede ser distinto. Yo también le digo a la ciudadanía, a los políticos hay que valorarlos y castigarlos todo el tiempo. El que no cumple, el que se equivoca, pues también tiene que salir del escenario, ¿verdad? Porque creo que tenemos que tener los mejores hombres y mujeres en ese mundo de la toma de las decisiones. Hay incluso un concepto que hoy está pervertido, que es el concepto de la burocracia. Ese concepto, ustedes que vienen del mundo de las ciencias sociales lo saben perfectamente, de Max Weber, en donde el burócrata, por llamarlo así, era la persona más preparada para asumir el mundo de lo público, de esa toma de decisiones. O sea, no era cualquier persona. Hoy no se logró eso desde el origen de la sociología y demás. Nos toca entonces tratar de que la política sea un escenario de todos. La política tiene que ser para servir, no para servirse de los demás. No puede tener lógica de negocio, no puede tener una perspectiva mercantil, instrumental. Y creo que es en esa capacidad de toma de decisiones colectivas que esta ciudad tan bella como es Ibagué y ese departamento pueden cambiar. El reto nuestro es que nos toca derrotar dos clanes, que son el barretismo y el hurtadismo. Dos clanes que representan lo mismo y básicamente es mediocridad, ineficiencia administrativa, corrupción, autoritarismo, y en la práctica pues demostraron, porque es que no estamos hablando de clanes políticos que no tienen historia. Aquí pues estamos viendo que el Barreto fue gobernador creo que entre el 2008 y el 2011, después volvió a ser gobernador. Desde esa época del 2016 hasta la fecha es ese clan, el barretismo, que incluso eligió como alcalde a Andrés Fabio Hurtado, los que tienen sometido esta ciudad y ese departamento en la miseria, en la desgracia, pero además una lógica de sectarismo. Óscar Barreto, tengo que decirlo, Óscar Barreto acabó la política del Tolima. Cuando Óscar Barreto es gobernador, teníamos más senadores, teníamos mayor protagonismo como departamento del Tolima, y Óscar Barreto acabó el Senado de los Liberales, el Senado de Cambio Radical, el Senado del Partido de la U. Ahí estaba Carlos Eduardo Osorio, estaba Rosemary Martínez, estaba Guillermo Santos. Es decir, el Tolima tenía muchos más senadores, pero por esa lógica hegemónica, sectaria, ¿sí?, de creer que son los únicos que pueden existir, pues le quitaron peso político al Tolima, y por eso es que ese departamento, estando en pleno corazón de Colombia, hoy tiene indicadores sociales, económicos, culturales, de salud y demás terribles. Estamos a la cola del desarrollo nacional, estando en pleno corazón del país, a 2 horas y media de Bogotá, en un territorio en donde pasa cerca del 85-90% de todas las materias primas que llegan del mundo a la ciudad capital, y no aprovechamos esto. Una ciudad como Ibagué, que podría tener un puerto seco, una zona franca, que podría ser un epicentro del desarrollo logístico y los servicios de este país, pero que lamentablemente por esa falta de visión que tenemos en nuestra dirigencia, pues estamos totalmente acabados, y hoy la gente perdiendo los principios, perdiendo la dignidad, perdiendo la ética, porque uno ve incluso muchos amigos que en otrora uno los veía en la universidad dándose golpes de pecho, diciendo que eso tiene que cambiar, pues hoy entregados a esas administraciones corruptas. Entonces creo que aquí hay un ejercicio que no es fácil, nos toca meternos, seguramente vamos a equivocarnos también, pero en la medida en que la gente nos diga que hay que corregir, tendremos que corregir. Creo que esa es parte, digamos, de la realidad de lo que tiene que asumir un político. Y hoy yo incluso he reconocido públicamente, porque es de humanos el reconocer nuestros errores. Yo le dije a Marco Emilio, hincapié hace cerca de un mes y medio, que nos tocaba articularnos. Por ahí vino y nos dijo que están tomando mucho tinto. Sí, estamos hablando. Marco Emilio es hoy una realidad del mundo alternativo, así como lo es Andrés Zambrano, Jaime Tocora, la profe Marta Alfonso, entre otros actores más de ese territorio, con los cuales nos toca sentarnos, porque si seguimos atomizados, si seguimos en la lógica un poco el cálculo grupal personal, pues no va a haber posibilidades. Aquí vimos cómo gana Joana Aranda con 75.000 votos, sigue Bolívar con 70.000, es decir, no es una tarea fácil. Entonces, para poder por lo menos enfrentarlos con alguna posibilidad de éxito hacia el futuro, nos toca estar unidos. No hay ninguna otra posibilidad, y hay que reconocer públicamente que nos equivocamos y que nos quedó grande juntarnos, y hoy la tarea es esa. Y por eso insisto
en que quienes estamos en este mundo de la política alternativa tenemos que entender que las decisiones nuestras no son decisiones solamente en nuestra lógica unipersonal, individual, sino que son lógicas que tienen que ser de conjunto, de asambleas populares, de encuentros comunitarios, de visiones compartidas y colegiadas, porque si seguimos en esa lógica individual, esto no va a tener ninguna salida o posibilidad de mejora. Es decir, que Renzo se va a juntar con todos esos personajes que nombró ahorita para algún cargo de elección popular próximo. Estamos diciendo que tenemos la meta. Hoy está el país viendo que se eligió un presidente como Gustavo Petro, que tenía un programa de gobierno que era de reformas, cerca de 50 reformas, que la mayoría, el Senado, la Cámara de Representantes las ha hundido. Eso significa que nos toca tener también mayorías en el Congreso. Hoy tenemos 188 representantes a la Cámara. Eso significa que si queremos que esto sea distinto, nos toca tener 95 representantes a nivel nacional, y si tenemos cerca de 108 senadores, pues nos toca tener 55 senadores. Por eso hay que tratar de recuperar un poco la posibilidad de que el Tolima tenga senadores propias tropas de la región, del departamento. Ahí está la candidatura de la profe Marta Alfonso. También tenemos a la senadora chaparraúna Jael Quiroga, y creo que hay que mirar, incluso en medio de diferencias, yo prefiero que haya un tipo como Miguel Ángel Barreto o hasta el mismo Barreto, en lugar de que no haya nadie del Tolima. Pero nos toca es ponernos de acuerdo para que su ejercicio realmente represente los intereses de quienes los han elegido, el departamento y las mayorías, y no solamente los intereses de un grupúsculo o de una lógica personal. Ahí está la tarea. Sé que no es fácil, y la meta nuestra es armar una lista a la Cámara que nos dé la posibilidad de pelearnos 100.000 votos, y esos 100.000 votos solamente los vamos a poder tener, ¿sí? Por ejemplo, las juventudes, el estudiantado, el campesinado, las comunidades indígenas, los profesionales, las mujeres, entre todos los que conformamos ese bloque popular, pues nos comprometemos a hacer la tarea, porque también la realidad es que el colombiano, el ibaguereño y tolimense todo el tiempo se queja, no hacemos sino maltratar, echarle hasta la madre pues a algunas personas, pero de ahí no pasamos y con eso no transformamos nada. Aquí toca hacer la tarea, toca derrotarlos en las urnas, y ya sabemos incluso que no es necesario con que la gente vaya y vote por nosotros, nos toca ir a cuidar los votos, porque en este país pues hay mafias que están enquistadas desde hace cientos de años, en donde van y votan por alguna persona alternativa, pero allá la registraduría puede cambiar ese voto y dárselo a otra persona. Así que nos toca hacer una tarea que no es fácil, pero creo que es una tarea que nos toca hacer a todos y todas. Bien, Andrés, hoy se dijeron bastantes cosas entre líneas en este episodio. Discutimos un poco sobre las problemáticas, sobre las necesidades que tiene la región, la ciudad. Hablamos también un poco sobre las necesidades de la marcha carnaval que viene también para la ciudad. Renzo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, por estar en este espacio. No, William, Andrés, muchas gracias por la invitación, y creo que este tipo de medios alternativos, de propósitos comunicativos, son más que necesarios. De verdad creo que para adelante, muchachos. Sé que a veces no es fácil, pero toca que se mantengan, además porque les he visto que tienen un programa muy profesional, y eso es lo que necesitamos seguir reproduciendo. Así que con toda. Toca tratar de mantenernos en la misma lógica, en la misma ética, en la misma cuestión de cuestionar. Nos gusta mucho el tema de hablar bajo también cuestionamientos, críticas, aceptando también que nosotros podamos mejorar. Nos gustaría siempre estar mostrando esos liderazgos que hay, muchas veces unos que se ven, otros que no tanto, pero eso es lo importante, que toda la ciudadanía vean esos procesos que hay, y que entiendan las esencias de las diferentes movilizaciones tal vez. Renzo, una vez más, gracias por aceptar la invitación. William, otra vez, gracias por un nuevo capítulo, otro capítulo más de Entre Líneas Podcast. Nos estaremos viendo en uno próximo. Yo fui William Rendón quien les habló. Chao, chao. Chao, chao.